Palabras de Vida Eterna es un podcast semanal donde meditamos por adelantado el Evangelio o alguna de las otras lecturas de la misa del próximo domingo por medio de la Lección Divina, un método para orar con la palabra de Dios, dejando que Él nos hable. Las meditaciones que vamos a compartir no son ni una homilía ni una exégesis, sino algunas anotaciones que esperamos le sirvan a usted, nuestro oyente, para poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Sin embargo, lo más importante son las reflexiones que usted puede sacar del texto, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y prestemos atención al episodio de hoy. Vamos a meditar sobre la primera lectura del próximo domingo. El próximo domingo, les recuerdo, es el tercer domingo de Adviento, este tiempo que es de preparación para las dos venidas del Señor, la primera venida que sucedió hace 2000 años y que recordamos en el día de la Navidad, y la segunda venida que ocurrirá al final de los tiempos o cuando cada uno de nosotros se enfrente su muerte y su juicio particular frente al Señor. En fin, este Adviento nos prepara para esas dos venidas. Como tal vez algunos de ustedes hayan escuchado, las primeras 2 semanas de Adviento se enfocan sobre todo en la segunda venida, en ese prepararnos para la segunda venida del Señor, para ese momento último. Y a partir del tercer y cuarto domingo de Adviento hay un cambio y viene una preparación más intensa hacia ese recordatorio, hacia esa vivencia de la primera venida del Señor, de la Navidad, a esa preparación para la Navidad. La lectura que escucharemos hoy es del profeta Sofonías. Pero vamos a primero a disponernos, como ya sabemos, vamos a no solo a escuchar la lectura, sino realizar la lección divina, que es un método para orar con la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, envía tu Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras manos. Nuestras mentes para comprender tu palabra, nuestro corazón para que al haber comprendido la palabra nos transforme, y nuestras manos para empezar a hacer tu voluntad, lo que tú quieres en nuestra vida. Que este momento de encuentro contigo a través de tu palabra nos transforme, nos vuelva hacia ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, como les decía, vamos a enfocarnos en la primera lectura, la lectura de la profecía de Sofonías. Es un profeta un poco extraño de escuchar en la Santa Eucaristía. Sofonías es uno de los llamados profetas menores. Están los grandes profetas como Isaías, Ezequiel, eh, Jeremías, pero están también los profetas menores, que son toda una serie de profetas que tienen profecías relativamente pequeñas. Sofonías es un profeta que se ubica en el reinado de Josías, eh, aproximadamente entre los 698 a 643 antes de Cristo. Perdón, 640 a 609 antes de Cristo. Es un profeta que durante estos años del profeta Josías, que fue uno de los grandes restauradores de la fe de Israel, porque luchó contra los adivinos, los magos, eh, prohibió el culto en los santuarios locales para centralizarlo en Jerusalén. En realidad inició una serie de reformas, reformas religiosas. Sin embargo, eh, a su muerte, lo que pasa es que entonces la gente se descuidó y echó para atrás todas esas reformas. Sofonías entonces aparece y empieza a predicar el gran día del Señor, un día de cólera
que traerá la gran catástrofe sobre Jerusalén a causa de los pecados del pueblo. Esa es la respuesta de Dios a aquellos habitantes de la ciudad santa que piensan que Dios no actúa ni bien ni mal. O sea, el mensaje de Sofonías es un mensaje de que llegará un día el Señor, un día en el que castigará a Jerusalén por sus pecados por haberse apartado del Señor. Pero no obstante, al final de, de ese periodo de purificación surgirá un resto de pobres y humildes que no ha sido constituido por la circuncisión física, o sea, recordemos que los israelitas, los del pueblo de Israel, se sentían parte del pueblo de Israel o eran parte del pueblo de Israel por medio de la circuncisión, o sea, el cortarle el prepucio a los varones. Eso era como la tradición por la cual formaban parte de ese pueblo. Pero entonces Sofonías propone que va a llegar un tiempo en el que no será necesaria la conversión, sino la fidelidad. Perdón, no será necesaria la circuncisión, sino la conversión y la fidelidad al Señor. Y los paganos serán llamados a incorporarse al servicio del Señor. Entonces, mientras en los capítulos 1 y 2 de Sofonías está hablando de ese juicio, igual al inicio del capítulo 3, en los versículos, a partir del capítulo 3, versículo 9 en adelante, vamos a encontrar esta promesa de restauración. Y precisamente la lectura que vamos a escuchar va en el capítulo 3, versículos del 14 al 18. Escuchemos con atención. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Sión. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo. Te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tratando de extraer un poco el sentido literal de este texto, tenemos que comprender algunas frases un poco extrañas. Por ejemplo, hija de Sión. ¿Quién es esa hija de Sión? Hija de Sión, o más bien Sión, es el monte sobre el que estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino de Israel, o el reino de Judá específicamente. Pero en el momento en el que estuvieron unidos el reino de Israel y el reino de Judá, era la capital del reino unificado. Pues bien, hija de Sión se refiere a la ciudad de Jerusalén y por extensión a todo su pueblo, a toda esa nación que está consagrada al Señor, a esa nación escogida. Dice que a esa hija de Sión, a esa hija de Jerusalén, a ese Israel, a ese pueblo elegido por Dios, Dios lo llama a regocijarse y a disfrutar con todo su ser. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere Dios que se regocije, que disfrute? Porque Dios ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. Recordamos este contexto que hablábamos. Dios habla de un castigo, de un día de juicio, de un día de purificación sobre todo, en el cual se quitarían los príncipes que, que hacían mal, se quitaría la injusticia del pueblo. Entonces, también aquí está hablando de que ha expulsado a tu enemigo. Generalmente, cuando se habla del enemigo, en este contexto estamos hablando de las naciones poderosas que dominaban a Israel. Recordemos que el pueblo de Israel pasó por dominación de los asirios, los babilonios, los mismos sirios, los griegos, los romanos. Entonces estaba profetizando esa libertad, que serían liberados de su enemigo,
es un enemigo terrenal. Después dice el rey de Israel, el Señor está en medio de ti. Bueno, escuchamos que el rey de Israel era este famoso Josías que hablábamos. No obstante, Israel, a pesar de que tenía reyes humanos, sabía, o desde tiempos de el primer rey, que fue el rey Saúl, sabía que el Señor era el verdadero rey. De hecho, durante mucho tiempo lo que tenían eran jueces o caudillos, como especie de líderes que andaban entre la parte religiosa y la parte política, militar, para no tener un rey. Y ese hecho de no tener un rey era porque ese espacio de reinado estaba dado para el Señor. Después ellos eligen tener un rey y eso es todo un drama que podemos ver en el primer libro del profeta Samuel. Pero al final de cuentas, el único y verdadero rey del pueblo de Israel, del pueblo elegido, era el Señor. Y dice que el Señor está en medio de ti. O sea, el Señor tiene su presencia física en medio de su pueblo. Por lo cual, el pueblo no debe temer mal alguno. Después dice, aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. El Señor, la presencia del Señor, lo salva de sus enemigos, lo salva de ese proceso de purificación. Ya ha pasado el proceso de purificación y el Señor está con ellos. Ya no hay ningún mal que pueda ocurrirles. Finalmente, nos dice que el Señor se alegra contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Porque se alegra el Señor con la ciudad de Israel, porque ha sido purificada, ha vuelto a la fidelidad, y porque el Señor la ama como es, la renueva con su amor. Sabe que pues se han alejado, pero no quiere dejarlos ahí, quiere sacarlos de ese alejamiento y acercarlos así. Alegrarse porque volvieron, porque se los volvió a encontrar, porque los volvió a traer así. Bien, este, este podría ser tal vez el sentido literal de ese texto. Escuchemos ahora nuevamente la lectura y em, vayamos pensando qué quiere decir para nosotros hoy en nuestro día, en nuestra situación de hoy, comprendiendo un poquito el contexto, qué quiere decir para nosotros, qué quiere decirnos el Señor en este día. Lectura de la profecía de Sofonías. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, como siempre les digo, aquí lo más importante es la meditación que cada uno de ustedes pueda tener, lo que el Señor le regale a partir de este momento de escucha de su palabra. Yo les comparto algunas ideas que, que les pueden ayudar. La primera parte dice, alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel. Si bien nosotros, probablemente muchos de los que estemos escuchando este programa, no somos parte del pueblo de Israel original, sí somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia es el nuevo pueblo de Cristo que está llamado a precisamente esto, a ser esa hija de Sión, porque venimos de la salvación que se nos dio a través del pueblo de Israel por medio de Cristo, y regocijarnos en la presencia del Señor. ¿Y por qué regocijarnos en la presencia del Señor? Porque el Señor ha revocado nuestra sentencia, ha revocado
la sentencia que merecíamos, la condena que merecíamos por el pecado que hemos cometido nosotros y que ha cometido toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Ese que nos alejaba de Dios, que no nos permitía acercarnos a Dios. El Señor ha revocado eso, nos ha quitado esa condena. Básicamente nos perdonó esas culpas y ha expulsado a nuestro enemigo. Dice, ha expulsado a tu enemigo, ha expulsado a la muerte, ha expulsado al pecado. No solo eso, el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. ¿Cómo está en medio de nosotros el Señor? Primero, es- está en medio de nosotros, estuvo en medio de nosotros caminando, se hizo hombre, se hizo niño, el Dios que está por encima de todo, que creó los cielos, que creó la tierra, que creó todo el espacio, que está fuera del tiempo, que está fuera de la historia, que es más allá de todo lo que nosotros podemos pensar. Por puro amor a nosotros se hace pequeño, se hace un hombre, se hace un bebé que tiene que ser cuidado por una mujer. Eso es algo de maravillarse. Eso es algo, solamente ponerse a pensarlo, da hasta ganas de como de llorar, pero de llorar como de alegría, de algo tan grande que pueda suceder. Ese Dios está en medio de nosotros. Y no solo estuvo presente, es que sigue presente en medio de nosotros, en su palabra, en el pan consagrado. Sigue presente en medio de nosotros, en nuestros hermanos. Por su Espíritu Santo sigue presente en medio de nosotros. Después dice, no temas, no desfallezcas. Desfallecer es cansarse, es perder el sentido de la vida. Pero si Dios está con nosotros, ¿qué necesitamos más? Dios está presente en medio de nosotros y para eso vino al mundo, para hacernos saber su amor. No sé si usted que me está escuchando ha sentido que perdió el sentido de la vida, ha sentido que, pues, ¿para qué seguir viviendo? Que la carga que está llevando es muy fuerte, pero el Señor está con usted. No tema, no desfallezca. El Señor está en medio de ti, Jerusalén, en medio de ti, pueblo que me escucha. El Señor está valiente y salvador. No solo está para castigar, más bien se alegra y se goza con usted que me está escuchando, se alegra y se goza con cada uno de los esfuerzos que usted hace para acercarse a Él. Se alegra y se goza porque usted está escuchando este audio, está escuchando este programa, está buscándolo. Se alegra y se goza cada vez que usted intenta renovarse, que intenta dejar atrás las cosas malas. Y no solo se alegra, es que Él es el que lo atrae, Él es el que lo renueva con su amor. El que se alegra con usted como en día de fiesta, porque se está volviendo a Él, porque Él lo ha traído otra vez así. El Señor está alegre, el Señor está disfrutando con nosotros cada vez que nos acercamos a Él. Después de este momento de meditación, hablemosle al Señor. ¿Qué nos surge del corazón? Padre Santo, gracias porque nos has hecho parte de tu pueblo. Gracias porque nos haces parte de tu iglesia. Gracias porque por medio de la venida de tu Hijo al mundo, has revocado nuestra sentencia, has perdonado nuestras culpas, nos has liberado de todo aquello que nos ataba a la tierra, a- al pecado, y nos haces volver hacia ti. Nos haces capaces de ti, nos haces capaces de alcanzarte, pero no porque nosotros podamos hacer algo para alcanzarte, es porque tú nos llamas hacia ti. Tú estás en medio de nosotros y nos das todos los medios a través de tu iglesia para acercarnos a ti, para tener ese encuentro contigo. Nos da las fuerzas para no desfallecer. Nos da las fuerzas para seguir caminando aún en medio de las dificultades y te alegras por nuestros progresos. Te alegras porque te seguimos. Gracias, Señor, por eso.
Te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos que nos dé la fuerza para seguir caminando aun cuando no sintamos energías para hacerlo. Y que podamos compartir contigo esa alegría, ese gozo de ser uno contigo, de encontrarnos en tu camino, de vivir para ti y por ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.